La comisión que investiga la construcción de la planta de Punta Catalina y por supuesto el proceso de licitación ha sido cuestionada en numerosas ocasiones, tanto por los intereses que dicen representan los 10 miembros de la comisión, algunos en particular, como por las implicaciones que tiene esto en relación con la otra investigación que corresponde al Ministerio Público. Esta es una comisión que no tiene carácter legal en el sentido de que quien tiene que investigar los actos de corrupción es el Ministerio Público, pero el presidente le asignó solo en el caso de Punta Catalina una responsabilidad a esta comisión para aportarle, según él, mayor transparencia a la principal obra que construye su gobierno. Hemos estado discutiendo toda esta semana este tema y hoy tenemos la participación del ingeniero Antonio Almonte, que es director ejecutivo de la Comisión de Energía del Partido Revolucionario Moderno y una de las personas que ha escrito con más profusión y con más datos sobre el tema de Punta Catalina. Muchas gracias, Antonio, por aceptar nuestra invitación. Nos alegramos que esté con nosotros y que nos ayude a entender. ¿Cuáles son los razonamientos? Gracias a ti por la invitación. ¿Cuáles son los razonamientos que pueden hacerse en torno a la competencia de esta comisión para hacer una investigación que pudiera ser como una especie de auditoría técnica de una licitación como la que se hizo con el caso de las plantas de Punta Catalina? Fíjate, Fausto, nuevamente, pues muchas gracias por la invitación. Es un tema de mucho interés. Fíjate, yo pienso que en tu introducción planteaste correctamente las limitaciones de esa comisión, en tanto y cuanto la investigación sobre la idoneidad o no de una licitación de una obra pública de la envergadura de Punta Catalina, en cualquier estado se supone que corresponde a instancias institucionales del estado de control, de auditoría, la Cámara de Cuentas, etcétera, el Ministerio Público, y que estas agencias institucionales tienen la capacidad para contratar o subcontratar cualquier firma experta, nacional o extranjera, especialista en los ámbitos en que ellos quieran asistirse desde el punto de vista técnico. En este caso, auditoría de costos, etcétera, o en el caso de la licitación, la auditoría del proceso de licitación. El hecho de que el presidente de la República haya nombrado esa comisión es un derecho que tiene. Podría ser una contribución que haga la comisión en cuanto a información que le proveería a la sociedad dominicana y al Ministerio Público, pero un poco como que redunda y un poco como que es casi de conocer las instancias institucionales del propio Estado que preside Danilo Medina. De toda manera, dado el hecho, lo que se cuestiona, el tema de interés es que lo que se va a hacer en la investigación, la licitación, es si hubo o no, digamos, corrupción o un manejo inadecuado del proceso. El primer punto que es bueno señalar es que en toda licitación, y más en una licitación pública internacional de obra de infraestructura de gran nivel, en una licitación, la ley de la licitación son las bases de la licitación, valga la redundancia. Es decir, lo primero que hace el dueño del proyecto, en este caso la CDE y el Estado Dominicano, es mediante asistencia técnica elaborar las bases del concurso, las bases de la licitación, que son las reglas de juego sobre las cuales participan los concursantes, las empresas interesadas, y también es la regla de juego que compromete al dueño con los que participan. ¿Esas bases la hizo la compañía Stanley Consulting o...? Yo pienso que esa base la harían diferentes firmas, porque tiene aspectos técnicos, de especificaciones técnicas, de requisitos técnicos en términos de ingeniería eléctrica y mecánica, pero también tiene aspectos de tipo jurídico, de tipos contables, etc. Ingeniero, entonces, en sí. ese punto, Fausto, la base de la licitación establece taxativamente que no pueden participar en la licitación empresas que hayan pagado soborno. Tan pronto Odebrecht admite que pagó soborno para conseguir contratos, no importa que sea el de Catalina, porque pero base, eso es a posteriori. No, porque la base se establece antes de adjudicar el contrato. Pero se conoce después que pagó soborno. Exacto, pero lo que dice es que una empresa que haya pagado soborno para que tenga esa práctica, que haya sido condenada
por esa práctica o acusada de esa práctica, y en este caso Odebrecht admite, no debía participar ahí. O sea, usted viene a participar, pero usted no puede haber pagado soborno para conseguir contrato aquí en el extranjero en otras instancias, en otro tiempo. Entonces Odebrecht pagó sobornos. Y al pagar soborno violó la base de la licitación, o sea, la ley de la licitación. O sea, desde inicio estamos frente a una situación completamente anómala. Después vienen ya otros asuntos en los cuales yo no puedo pues, profundizarte mucho, que tiene que ver con el proceso de decantamiento, es decir, de anulación o de descalificación de algunos participantes. Yo lo único que te puedo decir en ese punto, que la licitación y sus bases dice textualmente que solo se declararía desierta una licitación sin ninguna califica. Entonces Odebrecht fue la única que calificó, en consecuencia, de acuerdo a la base, podía adjudicarse. ¿Usted analizó o ha analizado quiénes fueron los miembros del comité de licitación, los que tomaron la decisión, y cuáles son las características y las responsabilidades que tenían estas personas? Bueno, los miembros del comité de licitación que quedaron eran prácticamente todos empleados de la sede. Digo que quedaron porque al principio se conformó un comité de licitación que tuvo, entre otros, a dos reconocidos profesionales dominicanos, que es Isidoro Santana y Ramón Flores. Pero ambos en un momento crítico del proceso renunciaron y se negaron a firmar los resultados de las evaluaciones. En consecuencia, quienes finalmente quedaron y aprobaron la adjudicación fueron todos empleados de la CDE. ¿Y usted sabe quiénes son esas personas? Bueno, sí están los nombres, pero no recuerdo exactamente. Yo tengo sí los nombres de las personas. Sí, son empleados de la corporación. Son funcionarios de la corporación. ¿Es correcto, lícito, que la misma corporación coloque a sus empleados para tomar una decisión en relación a una licitación tan importante? En una licitación de ese tipo, lo correcto, lo que aconsejan el organismo internacional y la práctica internacional, es que el comité de licitación se integra por personas de diferentes experiencias, diferentes especialidades, abogados, economistas, expertos en contabilidad, ingenieros, etcétera, y que también se le da participación a representantes de la sociedad civil o profesionales que sean independientes de las empresas y del gobierno. Ahora, también se acostumbra una participación significativa de funcionarios de la empresa. Es decir, de la empresa que contrata, que quiere contratar, que él va a ser la responsable del proyecto al final, tiene siempre participación a través de sus funcionarios más destacados en el comité de licitación, aquí y en cualquier país. Entonces, el hecho de que haya quedado solamente un consorcio Odebrecht para la toma de decisión, ¿invalida la licitación o...? Ya te dije, las reglas, la ley de la licitación son sus bases. Las bases de la licitación de Punta Catalina establecía que solo se declararía desierto sin ninguna. Es decir, quedó si una. una podía hacerlo. Ahora, no es una licitación, ya otro análisis sería si eso es contraproducente o es positivo. Yo creo que no fue positivo. ¿Tú sabes por qué? Porque el objetivo de una licitación es obtener el mejor precio sin perjuicio de la calidad del producto. Y cuando usted descarta todas por asunto técnico, porque ¿qué fue lo que pasó? Todas las empresas fueron descalificadas porque no sacaron más de 40 puntos. Quiere decir que ninguna... No reunían las condiciones técnicas. Entonces solamente hubo uno que reunía las condiciones técnicas y tuvo que acogerse a ese precio. Hubo que asumir el costo o el precio del contrato propuesto por esa empresa. Entonces no hubo selección, porque selección es cuando tú tienes entre diferentes oferentes que califican, y entonces tú tomas de diferentes oferentes que califican, tú tomas el precio que más, el costo que más te ajusta. Pero bueno, eso no sucedió. Eso ocurrió en el año 2013. 2013. Hubo quejas, algunos de los participantes presentaron cuestionamientos, y quisiera que en nuestro próximo segmento me califique, ¿qué le parece la respuesta que ofreció entonces la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales a las quejas que se presentaron de las diferentes oferentes que hubo en este caso, incluyendo alguna compañía brasileña como Andrade Gutiérrez, que estaba vinculada con una de las ofertas? En un momento retornamos en este diálogo con Antonio Almonte.
Desde el momento que se anunció la selección del consorcio ganador de Punta Catalina, Antonio, hubo quejas, hubo denuncias, hubo protestas y recursos fuera del país y dentro del país. ¿Cómo califica Antonio Almonte, conociendo todo ese proceso, la respuesta ofrecida oficialmente para iniciar la obra y hacer lo que hasta ahora se ha hecho? El problema fundamental es el método de selección de ganador que se definió en la base de la licitación. La selección de ganador estaba determinado principalmente por la propuesta técnica. Y solo después que se evaluaba la propuesta técnica, si el oferente tenía una puntuación por encima del mínimo, que era 40%, 40 puntos, entonces se abría la propuesta económica. Eso significa dos cosas, que empresas con mucha tradición técnica y con experiencia y con demostraciones de que han hecho construcciones complejas de plantas eléctricas, y que posiblemente hicieron propuestas económicas muy convenientes, fueron descalificadas. Yeah. Y en consecuencia, cuando sale los resultados, algunas de esas empresas pues, protestaron. No solamente fue la empresa china Geshuba, como dice, sino también yo he leído comunicaciones de representantes de la empresa POSCO coreana, y otras empresas han protestado y han recurrido a mecanismos nacionales o internacionales de presión. La respuesta que da la CDE nunca satisface, porque tiene la dificultad de que el contrato que se le adjudica inicialmente a Odebrecht y que se le acepta inicialmente de 2.040 millones de dólares, ese fue el precio inicial de adjudicación, es un contrato que las demás empresas saben que es exagerado en lo que se respecta a construcción de plantas. Pero no se conoce el monto de la oferta de las otras empresas. Pero sí ellas saben, las empresas, cuáles son los precios promedio de contratos de construcción de plantas de carbón de ese tipo en el mundo. Yo te digo a ti, por ejemplo, la empresa POSCO coreana, en el 2015 ganó una licitación en Filipinas de 2 plantas eléctricas iguales que de Punta Catalina, 300 y pico de megavatios cada una, cuyas calderas y generadores van a ser construidas por firmas norteamericanas y japonesas. Y fue por 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares. No, perdón, 900 millones de dólares, 600 megavatios, lo que hizo 1.5 millones de dólares por megavatio. El contrato de Punta Catalina es de 2.53 millones de dólares por megavatio. Ese contrato, ese precio, no existe en ningún otro contrato de construcción de plantas eléctricas de carbón de ese tipo, ni en Estados Unidos ni en el resto del mundo. Entonces, empresas con mucha competencia técnica que posiblemente hicieron ofertas de costo aceptable, no estoy diciendo necesariamente poco, cualquier otra, pues recurrió a la denuncia internacional considerando que no había transparencia. Yo pienso que además hay otro elemento, y es que cuando tú liquidas a todas las empresas y solamente dejas una, tú te quedas, como dije ahorita, sin opciones de seleccionar el mejor precio. Así es. ¿Hay alguna...? Y la respuesta del gobierno, como tú has dicho, como tú me preguntaste, no ha satisfecho ninguna de ese tema. La comisión que investiga el caso de Punta Catalina, no por el Ministerio Público, sino la comisión designada por el presidente, ¿tomará en cuenta estos elementos? ¿Ustedes han proporcionado algún tipo de documento, aunque no se lo hayan solicitado? Por ejemplo, usted que ha opinado y que tiene mucha información sobre esto. Mire, ese es un elemento que yo no creo que la comisión vaya a hacer muchas cosas en ese elemento, porque la comisión tiene que acogerse a lo establecido en la base de la licitación. Y la base de la licitación permite que se le otorgue, si una sola califica, que se le otorgue el contrato a esa sola califica. Sí, pero ellos tienen que determinar si hay irregularidad, Antonio. Exacto, pero ya el otro elemento es el término de los costos, base del contrato que se le adjudica a Odebrecht. Y está también el término de la violación que hizo Odebrecht a la base del concurso en el sentido de haber pagado soborno. También
la otra cosa que podía averiguar No la para comisión, Punta Catalina, pero sí en general haber pagado soborno. en general haber Porque pagado no soborno. está Porque deslindado en no, el caso de Punta Catalina. cuando se hace una licitación, no se pregunta en la licitación si tú has pagado soborno por esa licitación. Es si no ha pagado soborno anteriormente. O sea, si tú no eres una empresa que ha sido condenada por el pago de ese bono para conseguir contrato, que en este caso no había sido condenada Odebrecht, pero Odebrecht admitió que había pagado soborno en el pasado para conseguir contrato, de 2001 al 2014. Entonces, a posteriori, Odebrecht demostró que violó la ley de su licitación, que la base de la licitación. Ahora, la otra cosa que puede averiguar la comisión es si la descalificación de las empresas que participaron por asunto técnico tiene sentido. Ese es el elemento que puede dar al lugar a conocer si hubo realmente una maniobra. Si usted me pregunta a mí, yo estoy convencido absolutamente de que hay posibilidades, hay indicios de que hubo maniobra en la licitación. Maniobras en la Sí, licitación. pero para esa maniobra en la licitación, o sea, hubo irregularidades, para eso había que hacer, para confirmar si mis sospechas son ciertas, había que hacer una evaluación de la propuesta técnica que hicieron las empresas que participaron y que fueron descalificadas. ¿Y cómo se consigue conocer esas propuestas técnicas? Si la comisión quiere rendir un informe, consistente a la población y convincente, debe buscar la manera de hacerlo. Bueno, y una forma de hacerlo es la subcontratación de firmas especialistas en análisis de propuestas técnicas que pueda comparar las ofertas que hicieron las demás empresas con las que hizo Odebrecht. Esa es la única forma que usted puede rendir un informe de que la población quede convencida de que ciertamente la investigación que hizo la comisión valió la pena. Ya. Pero si usted lo que va a confirmar pura y simplemente lo que ha dicho la No, CDE, pero parece que la comisión tiene el interés, Antonio, entonces tiene que hacer eso. de confirmar si hubo o no la irregularidad Porque en el caso del soborno. todo consiste en comparar la propuesta técnica de Odebrecht con la propuesta técnica de las demás empresas y al mismo tiempo si el mecanismo de puntuación fue aplicado justamente a las demás empresas. En caso de que se revelara, por ejemplo, los datos técnicos y el monto también de las otras compañías que hicieron oferta, el Estado Dominicano o la CDE está obligada a devolver el pago inicial que hicieron estas compañías, que es millonario, para participar en la licitación. Y no solamente eso, hacer eso y determinar significa también iniciar un proceso contra los que participaron en el comité de licitación, en la adjudicación del contrato, y entonces, ¿cuáles otras? Un proceso como penal. Bueno, si cometieron acciones fraudulentas para beneficiar a una empresa en particular en un proceso de licitación, eso es un crimen, eso es un ilícito penal, como dicen los abogados. Bien. Es decir, no puede quedarse así porque fue una acción fraudulenta. Y además eso denota la aceptación posiblemente de soborno. Y por consiguiente es todo un proceso judicial. Hay que ver las razones, y eso la comisión tendrá que investigarlo, por las que el ingeniero Ramón Flores y el economista Isidoro Santana no firmaron los documentos, que eran 4 documentos, que debían firmar relacionados con esa licitación. Y yo no conozco por qué tanto Ramón Flores como Isidoro Santana no han hecho públicas las razones, porque si fueron públicas las renuncias, pues puede ser pública la explicación. Pero no, de las ellos razones. parece que no estaban, pero como hablaron con la comisión, tal vez la comisión sacó algún tipo de conclusión sobre eso. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Antonio Almonte, director ejecutivo de la Comisión de Energía del Partido Revolucionario Moderno. La comisión que encabeza Monseñor Agripino Núñez Collado decidió contratar una compañía de asesoría para indagar la parte técnica y una especie de auditoría especializada de la planta de Punta Catalina. Y escogieron a la compañía FTI Consulting y ha habido cuestionamientos. ¿Usted qué información tiene sobre FTI Consulting? Mira, las averiguaciones que hemos hecho en el Partido Revolucionario Moderno, y en mi caso particular, es de que FTI Consulting, por ejemplo, terminó apenas en diciembre un contrato de 5 años con Odebrecht para asuntos de comunicación estratégica, tanto en Colombia como en Brasil.
incluyendo algunos servicios de asistencia técnica en materia de litigios o conflictos. Es decir, una empresa que hace apenas 3 meses estuvo contratada sobre base millonaria con Odebrecht, no puede venir a República Dominicana a investigar si Odebrecht pagó soborno o hizo una sobreevaluación de costos en el proyecto de Punta Catalina. De manera que a mí me parece que sería un flaco servicio que se le haría al gobierno y a las intenciones del presidente Danilo Medina de contribuir a arrojar luz sobre el proceso de Punta Catalina. Si usted contrata para que haga la asistencia técnica en cuanto a evaluación a una empresa que está vinculada a Odebrecht. Uno no se explica, por otro lado, cómo es posible que no aparezca otra empresa en el mundo. O sea, debe haber otra empresa en el mundo, en Estados Unidos, en América Latina, capaz de hacer ese tipo de asistencia técnica. Y en este caso podría alegarse la premura para entregar un informe, que yo he escuchado ya algunos miembros, incluso a nivel público, de que quieren entregar en un periodo más o menos corto. Yo pienso que lo más trascendente en esto es contribuir a arrojarle o a darle confianza a la sociedad dominicana sobre lo que sucedió en Punta Catalina. Porque de lo contrario usted puede entregar un informe rápido, pero el malestar va a seguir, el descreimiento, el cuestionamiento, la crítica, la pérdida al final de autoridad y de prestigio del presidente de la República y del gobierno dominicano frente al pueblo dominicano, frente a un hecho de corrupción tan escandaloso. La comisión tiene que cuidarse de lo que podría decir la sociedad dominicana respecto a la misma comisión y respecto al gobierno, si usted hace un informe basado en lo que le diga a una empresa que tiene vínculos muy estrechos con Odebrecht. Ya. Ellos solicitaron, y creo que la compañía debió entregar ya la información, si ellos tenían que certificaran si tenían conflictos de intereses. Pero, a FTI Consulting. Y parece que es una compañía muy grande de más de 4.000 empleados que tiene departamentos separados, por lo menos es lo que explicó Celso Marrancini cuando tuvimos una conversación esta semana aquí con él. Sí, pero es a FTI Consulting que van a contratar y es con los ejecutivos de FTI Consulting que se va a firmar contrato, que se va a pagar dinero y son los que van a trazar las directrices. No son los empleados que van a venir aquí a hacer algunas inspecciones. Y fueron esos ejecutivos de FTI Consulting que hicieron la negociación y los contratos con Odebrecht. Entonces, tratar de diluir la crítica señalando que son empleados que a lo mejor no estuvieron en Colombia o en Brasil, es un poco de conocer ya la experiencia que tiene la sociedad y el sector de oposición o los sectores críticos de la sociedad respecto a eso. La pregunta que yo hago es muy sencilla, es que no hay otra empresa en el mundo que pueda hacer esas investigaciones si no tiene que ser FTI, la que hace 3 meses estuvo contratada por Odebrecht. Si la comisión hace eso, podrá rendir su informe en el corto plazo, pero no habrá pasado nada, no habrá logrado nada, porque de lo que se trata no es usted hacer un informe. Pero estas compañías, por ejemplo, se habló de PricewaterhouseCoopers, que es una compañía reconocida a nivel mundial, pero es la auditora de Odebrecht, por ejemplo. Exacto. Entonces no puede ser. Exacto. Entonces, ¿hay sugerencias o se pueden mencionar algunas compañías que puedan hacer esto? Stanley Consulting lo contrató la corporación. Stanley Consulting sería estamos más que nada vinculados a los aspectos técnicos de ingeniería de plantas, no necesariamente este tipo de evaluaciones. Yo sí te puedo decir así que en Estados Unidos hay decenas, para no decirte cientos de firmas internacionales, norteamericanas, especializadas en auditoría forense, en análisis de costos, en evaluaciones de licitaciones. El propio Banco Mundial y el BID tienen una gran experiencia en cuanto a grupos expertos. ¿Tú crees que podrían solicitar apoyo al Banco Mundial, por ejemplo, para que haga esto en este caso en vez de una compañía contratada? Claro, pudieron solicitar apoyo, incluso si no miembro técnico del Banco Mundial, por lo menos empresas que el Banco Mundial ha utilizado en otras ocasiones y que sabe que son idóneas para hacer ese tipo de estudios. Hay muchas informaciones en el mundo. ¿No te generaría ninguna duda el hecho de que tardara más la comisión en preparar su informe final esperando lo que tiene que hacer una auditoría forense como la que tiene que hacer esta compañía? Es comunicarle al pueblo. Si la comisión le comunica al pueblo de manera transparente, nosotros vamos a tener que retrasar por 1 mes más el informe definitivo sobre Punta Catalina, porque estamos en la búsqueda de una empresa que no tenga ningún vínculo, que demuestre que no tiene ningún vínculo con Odebrecht y con Ternimón, etcétera. Entonces, la población va a aceptar claramente. La población no le está pidiendo
a la comisión que dé un informe mañana ni pasado. La población lo que espera es que la comisión dé un informe consistente y que sea un informe creíble. Incluso lo que le conviene al gobierno de Danilo Medina y lo que le conviene a los miembros de la comisión es entregarlo un poco más tarde, pero entregar un informe que sea creíble, de todo tipo de dudas. Ya. Lo otro sería perder el tiempo. Ya. Antonio, la comisión va a entregar este informe en el momento que sea y quería saber, si hay una investigación del Ministerio Público y resultan contradicciones entre lo que haga el Ministerio Público y lo que haga la comisión, ¿qué conclusión se podría sacar? Bueno, en este caso, nosotros tenemos una situación muy difícil, la sociedad dominicana. El Ministerio Público ha demostrado tener una dependencia absoluta del poder político del Palacio, el presidente Danilo Medina, el procurador, y fiscales, etc. Y la comisión fue designada por el presidente de la República, Danilo Medina. Entonces nosotros no podemos tampoco pecar de ingenuo. De alguna manera las dos instancias están muy vinculadas a las expectativas e intereses del poder político que está en el Palacio. Naturalmente, nosotros tenemos que acogernos y respetar siempre el funcionamiento de la institucionalidad. En este caso, el Ministerio Público es lo que institucionalmente tiene la potestad para hacer este tipo de investigaciones. Lo que convence a la población y lo que podría aceptar un partido político de oposición no está tanto en función de quienes emite la información, sino la lógica, la consistencia y la veracidad de la información. Por eso nosotros decimos, si sea la comisión o el Ministerio Público ofrece un informe basado en un estudio técnico de una empresa libre de todas dudas, entonces ese informe va a tener un peso muy fuerte en la sociedad. Bueno. Y sería muy difícil contradecirlo con simples especulaciones o subjetividades. Así es. Muchas gracias, Antonio Almonte, por ofrecernos su punto de vista sobre este trabajo de la comisión especial designada por el presidente Danilo Medina mediante el decreto 6-17 el pasado 10 de enero para investigar la licitación y concesión de las obras al consorcio Odebrecht Tecnimont Estrella para la construcción de estas plantas que son importantísimas de acuerdo con la estrategia del gobierno para solucionar el tema eléctrico en República Dominicana. Y por supuesto también muchas gracias a ustedes por la compañía.